Buenas tardes a todos y gracias al doctor Osvaldo por la invitación y a la Sociedad Mexicana, que me ha permitido tocar un tema bastante interesante, que es el rol de la radioterapia. Específicamente me voy a enfocar en la etapa 3, en las etapas localmente avanzadas. Sin embargo, la radioterapia en cáncer de pulmón de células no pequeñas pues tiene un rol fundamental en todas las etapas, incluyendo las etapas localizadas, las etapas 1 y 2, en el ámbito adyuvante, en las etapas 3 o 1 y 2 posoperatorias o como tratamiento radical y tratamiento paliativo en las etapas metastásicas. Entonces, pero por cuestiones de la plática únicamente me voy a enfocar en la etapa 3 no resecable y voy a tocar algo muy importante y muy novedoso, sobre todo aterrizar a la parte clínica lo que ya vimos de las ciencias básicas respecto a la inmunoterapia con la doctora Rocha y los primeros o los resultados en este tipo de pacientes que han sido tratados con radioterapia radical, concomitante con quimioterapia y después la secuenciación que se otorga con la inmunoterapia. Bueno, vamos a empezar. Como todos sabemos, la etapificación en cáncer de pulmón, la etapa clínica 3, la dividimos en etapa clínica 3A, 3B y 3C. Hay un debate actual, bueno, siempre ha habido un debate quirúrgico respecto a la etapa 3A en aquellos pacientes que son N2. Sin embargo, se van a incluir y en todas las series se incluyen este tipo de pacientes de la etapa clínica 3A, aquellos que no son resecables. Y obviamente, como comentó el doctor en la charla pasada, este tipo de pacientes deben entrar a sesiones multidisciplinarias en donde el cirujano cardiotorácico debe determinar en primera instancia la resecabilidad de este tipo de tumores. Y la mayoría de las series en la etapa clínica 3B y 3C se consideran etapas clínicas no resecables, que por definición el N3 son las metástasis contralaterales, mediastinales e iliares, las ipsilaterales o contralaterales escalenas y las supraclaviculares. Todos los estudios se basan principalmente en este tipo de etapificación. De acuerdo a las guías de la NCCN en las que voy a basar en esta plática, en la etapa clínica localmente avanzada, la etapa clínica 3 no resecable, como categoría 1 tenemos el tratamiento radical con radioterapia concomitante con quimioterapia. Y después, como categoría 1, esto es una reciente, digamos, adquisición en las guías de tratamiento, el durvalumab, también ya colocado como categoría 1 en terapia secuencial después de un tratamiento radical con quimioradioterapia concomitante. Y obviamente en la etapa clínica 3B y 3C, que consideradas no resecables, lo mismo. Después de una adecuada etapificación, si sale un N3 positivo, se van a radioterapia concomitante con categoría 1 y después, de manera secuencial, nuevamente durvalumab como categoría 1. Y ahorita vamos a ver de dónde surge toda esta evidencia. Primero que nada, debo comentarles que la evidencia de categoría 1 de quimioradioterapia concomitante en tumores no resecables en cáncer de pulmón de células no pequeñas no es algo nuevo. Los estudios son bastante antiguos. Los estudios que llevaron a la conclusión de categoría 1, pues fueron, los primeros estudios aleatorizados fueron de los 90, fueron publicados en el 91, 92. En realidad esto no ha cambiado mucho. Les voy a presentar algunos ejemplos. Este es uno de los principales estudios, un estudio pionero. Fue en 1991 cuando se publicó. Se aleatorizaron pacientes a radioterapia sola en etapa clínica 3 no resecable versus quimioradioterapia en cáncer de pulmón, repito, no resecable, histologías de carcinoma escamoso y de células grandes. La dosis de radioterapia que se otorgó en este tipo de pacientes fue de 65 grays en ambos brazos y quimioterapia, como podrán ver, pues fueron varios ciclos de concomitancia, varias opciones de concomitancia como vindecina, ciclofosfamida, cisplatino y lomustina, a criterio del oncólogo médico. En el grupo A se aleatorizaron 177 pacientes, solo radioterapia, y quimioradioterapia 176 pacientes. Y este resultado en sobrevida global a 2 años, la P no fue significativa en ambos grupos. Bueno, en el grupo de radioterapia sola un 14% contra un 21% en el paciente de quimioradioterapia. El control local, bueno, en sobrevida pues sí vemos una tendencia mayor en términos porcentuales, aunque la P no fue significativa, y el control local 17 versus 15%.
A raíz de este estudio, bueno, fueron publicadas varias series, incluyendo este siguiente estudio que fue publicado en 1992. Se me olvidaba comentarles que en los años 90, bueno, al menos en nuestro país, pues estábamos con una tecnología en radioterapia con máquinas de cobalto, estaban empezando los aceleradores lineales, inclusive muchas de estas series a nivel internacional tecnológicamente se estaban utilizando máquinas de cobalto y esto pues en la actualidad ya va en completo desuso y la tecnología va de la mano con el control local y ahorita vamos a ver eso en radioterapia. Bueno, este estudio lo pongo porque es cuando incluye las sales platinadas, el platino como un medicamento concomitante con la radioterapia. Se le autorizaron 331 pacientes a 3 brazos. Es un diseño bastante extraño que en la fecha pues ya no se utiliza. El esquema de radioterapia fue el mismo en los 3 brazos, fue un split course, es decir, se dieron primero 30 grays en 10 sesiones, 3 grays por sesión de lunes a viernes, un descanso de 3 semanas, esto es el split course, que ya en la actualidad, repito, va en desuso, y luego 25 grays en 10 sesiones, 2.5 grays por sesión, igual de lunes a viernes. 3 brazos, el brazo de radioterapia sola, un brazo de cisplatino con dosis de 30 miligramos por metro cuadrado de superficie semanal, y el brazo C, dosis de cisplatino de 6 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal diario. Después de cada sesión de radioterapia se le otorgaba diario 6 miligramos de cisplatino por metro cuadrado de superficie. Bueno, la sobrevida global presenta completamente significativa, favoreciendo el brazo de cisplatino diario en la concomitancia. La sobrevida global a un año, podemos ver ahí 54% de los pacientes versus 46% de la radioterapia sola y el cisplatino semanal 44%. A los 2 años sigue siendo significativo, 26% con el cisplatino diario y respecto a 13% de la radioterapia sola y a 3 años 16% con la concomitancia con cisplatino y 2% con la radioterapia sola. Entonces, estos 2 estudios, bueno, el primero con concomitancia y con cisplatino, sientan las bases para seguir haciendo investigación en este tipo de pacientes. Y para no extendernos un poco más, quiero mostrar este metaanálisis actualizado en el 2010. Los primeros resultados fueron otorgados en el 2004, se hizo una actualización en 2010. Se incluyeron estudios aleatorizados, etapa clínica 1 a 3, no resecables, llevados a radioterapia radical, en donde se compararon 3 cosas, radioterapia sola versus quimioradioterapia concomitante en 19 estudios, pero también se analizó la quimioradioterapia concomitante, que es el estándar de tratamiento, versus la quimioradioterapia secuencial para ver los resultados. Ahí tenemos en el primer análisis del metaanálisis, son 19 estudios, 2.728 pacientes aleatorizados, y respecto al estudio de análisis de radioterapia secuencial, 6 estudios con 1.024 pacientes. Bueno, pues los resultados siguen mostrando exactamente lo mismo que comenzábamos a ver desde los años 90. La sobrevida, en cuestión de sobrevida global, hay una reducción del riesgo de muerte en el brazo, bueno, en todos los pacientes aleatorizados con quimioradioterapia concomitante, con una razón de riesgos o hazard ratio de 0.71, un factor protector a favor de la quimioradioterapia concomitante, con intervalos de confianza que no pasan la unidad, completamente significativos. Y la sobrevida libre de progresión, de la misma manera, quimioradioterapia concomitante, una razón de riesgos aún más protectora de 0.69, con intervalos de confianza, repito, completamente significativos. Ahora, ¿qué hay respecto al metaanálisis y la quimioradioterapia secuencial respecto a la quimioradioterapia concomitante? Bueno, se sigue favoreciendo por mucho la quimioradioterapia en concomitancia más allá que la secuencial, con una sobrevida global en una reducción del riesgo de muerte de 0.74, también en factor protector, intervalo de confianza completamente significativo. Y un beneficio absoluto en sobrevida global a 2 años del 10%, favoreciendo la quimioradioterapia concomitante. Obviamente, pues todos nuestros tratamientos llevan a el precio es la toxicidad, y en este metaanálisis se vio que el riesgo relativo para el desarrollo de esofagitis pues fue de 4.96, un riesgo elevado, obviamente pues por el tratamiento de radioterapia.
Ok, entonces el estándar de tratamiento en este tipo de pacientes en la actualidad categoría 1 y evidencia actual, y lo pongo en signos de admiración, porque es evidencia que ha surgido desde los 90, es una evidencia bastante antigua, no se ha podido realizar ningún otro avance respecto a este estándar de tratamiento, pues es la quimioradioterapia concomitante categoría 1. Ahora, ¿qué ha cambiado obviamente desde los 90? Pues aunque sea la misma evidencia, pues la tecnología de la mano, como les comentaba, de los avances pues en quimioterapia, en las moléculas o en la inmunoterapia, pues de radioterapia hemos dado pasos estrepitosos tecnológicos. Entonces, en la actualidad, todos los estudios, al menos en radioterapia, en este tipo de pacientes, pues se ha incrementado las técnicas modernas de tratamiento, en donde antes tratábamos con cobalto, el paso a 3 dimensiones, con simulación tomográfica, localización del tumor de una manera más precisa, técnicas dinámicas como IMRT, BIMAT, radioterapia guiada por imagen, radioterapia estereotáxica corporal o CBRT y técnicas de rastreo tumoral in vivo en el paciente como el tracking, el gating, pero esto no se puede realizar sin el avance tecnológico. Entonces, en la actualidad, pues tenemos mayor precisión y menor toxicidad. Eso es en lo que se ha avanzado respecto a la radioterapia. Repito, tecnología, antes las localizaciones eran con placas ortogonales en 2 dimensiones, con referencias óseas, campos AP y PA, con dosis a plano medio, no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando, toxicidades cardíacas, neumonitis, inclusive pues muerte debida a complicaciones propias del tratamiento. En la actualidad, bueno, aquí hay 2 ejemplos, la radioterapia en 3 dimensiones, que es el mínimo indispensable requerido de acuerdo a las guías para tratamiento en cáncer de pulmón irresecable, que aunque vemos no hay tanta conformación de la dosis y hay mucha irradiación a tejidos sanos, una técnica ya mucho más precisa, la IMRT, ahí está junto, la dosis que ven en rojo es la dosis del 100%, dosis de prescripción, en donde está completamente más conformada. Ahora, la parte del tórax, pues hay movimientos de inspiración y respiración, y para nosotros en radioterapia es un verdadero reto por los márgenes y los movimientos propios del pulmón. Entonces, con eso se utilizan técnicas como respiratory gating, en donde se va rastreando los movimientos respiratorios y el haz de radiación va incidiendo directamente al pulmón para irradiar al tumor, para irradiar menos tejido sano. Y técnicas ya dinámicas como los arcos de IMRT dinámicos que en la actualidad en el centro donde yo trabajo, pues en patología torácica es la técnica que utilizamos, la técnica de BIMAT, es una técnica completamente conformada, lo que nos permite pues restringir las dosis hacia los pulmones sanos, hacia la parte del pulmón sano, y sobre todo el corazón, irradiar efectivamente lo que queremos irradiar. No todos los centros cuentan con este tipo de tecnologías, entonces por eso les comentaba que de acuerdo a las guías lo mínimo es una radioterapia en 3 dimensiones donde se hacen estudios de localización tumoral en simulación virtual con tomografía. Ahora, donde sí hemos avanzado, bueno, y lo que les comentaba es en las técnicas de tratamiento, las técnicas dinámicas como IMRT, BIMAT, en donde hemos sido mucho más precisos como radiooncólogos para evitar la toxicidad. Nuestras variables oncológicas pues han sido prácticamente las mismas, sin embargo en toxicidad hemos avanzado bastante. Y otro de los puntos donde pues se está dando un parteaguas en la actualidad y va de la mano con la quimioradioterapia concomitante es la inmunoterapia. Aquí están los estándares de tratamiento en cuanto a quimioterapia que se otorga concomitante, lo usual es que se otorgue y el estándar, bueno, la mayoría es cisplatino con etopósido, aunque son esquemas que con radioterapia pues son bastante tóxicos para el paciente y dependiendo de las histologías, bueno, tenemos todas estas posibilidades de acuerdo a las guías para otorgar concomitancia. Pero se ha añadido como terapia secuencial o de consolidación lo que les comentaba de la inmunoterapia con el durvalumab a 10 miligramos por kilogramo intravenoso cada 2 semanas durante 2 meses. Ya está colocado como categoría 1 después de un tratamiento radical
con quimio-radioterapia concomitante en etapas resecables. ¿De dónde viene esta evidencia? Pues del estudio Pacífico que fue publicado en el New England en 2017. Es un estudio bastante nuevo, es un estudio aleatorizado, son estudios en donde todavía no se analiza la sobrevida global, obviamente, por las cuestiones de tiempo, pero bueno, tenemos los primeros análisis de este estudio. En este estudio se utilizó como terapia blanco el durvalumab, que es un anticuerpo humano monoclonal IgG1 de alta afinidad, que bloquea el ligando 1 de muerte programada, el PDL1, el cual pues ya vimos todas las bases biológicas y moleculares por la mañana, con la unión al PD1 y CD80, permitiendo a las células T reconocer y destruir a las células tumorales. La información de evidencia preclínica obviamente se ha hecho con murino, en esquemas murinos. Sin embargo, la FDA aprobó este medicamento inicialmente para cáncer de vejiga, también con un tratamiento previo de quimio-radioterapia o de quimioterapia, tumores de vejiga irresecables que han tenido respuesta. Sin embargo, con base en esa información, pues se ha traspolado tanto en la información básica como esta información clínica en cáncer de vejiga, este estudio lo ha incluido. Entonces, los fundamentos biológicos iniciales es que la quimio y la radioterapia, bueno, específicamente la radioterapia como tratamiento radical, porque la quimioterapia se utiliza como un radiosensibilizador en la concomitancia, pues provocan un incremento en la expresión de PDL1 en las células tumorales, y esto es lo que se ha visto de manera experimental. Y al tener esta expresión después de un tratamiento con quimio-radioterapia, pues ha permitido la inmunoterapia presentar una efectividad clínica, la cual está demostrada con este estudio. Se aleatorizaron 2:1 durvalumab versus placebo en 713 pacientes, ahí vienen los números, etapa clínica 3 específicamente, y cáncer de pulmón de células no pequeñas, que hubieran recibido quimio-radioterapia previa. La dosis de radioterapia quedó a criterio del médico radiooncólogo, pero un margen de dosis de 54-66 grays, en donde las restricciones pulmonares, ahí está presente, es un B20 menos del 35%, significa que 20 grays no deben llegar a más del 35% del volumen pulmonar sano, y esto es importante por la toxicidad que se puede llegar a presentar. Se tenía que cumplir esa restricción respecto a la radioterapia, y pacientes que no hayan progresado durante el tratamiento radical, específicamente durante los 2 ciclos de concomitancia. Con una expectativa mayor a 12 meses, un estado funcional de 0-1, pacientes bastante selectos, porque es muy difícil para nosotros en nuestro medio encontrar este tipo de pacientes con estas características. Dosis de durvalumab de 10 miligramos por kilo se otorgaba cada 2 semanas durante 12 meses como un tratamiento de consolidación. La aleatorización en tratamiento de consolidación pudo haber sido desde el primer día a 42 días como máximo después de haber terminado el tratamiento radical. Los resultados preliminares publicados en este artículo sobre vida libre de progresión, vean qué importante o qué diferencia tan significativa con durvalumab, 16.8 meses, contra placebo de 5.6 meses. Y la sobrevida libre de progresión con un hazard ratio para progresión o muerte protector a favor de durvalumab de 0.52 con una P completamente significativa. Las curvas de Kaplan-Meier se corrobora, el análisis se ha hecho a 12 y a 18 meses, en donde, bueno, se favorece completamente en la curva el tratamiento de inmunoterapia. Y en el subanálisis, en todos los subgrupos, se ve que el beneficio pues, es indiscutible en todas las estratificaciones y en todos los grupos. Solo hay una parte en la que resultó no significativo, es en la mutación del EGFR, pero en todos los demás grupos fue significativo. Toxicidad, pues bastante parecida, durvalumab 29.9 y placebo 26.1, obviamente es toxicidad en la mayoría asociada al tratamiento de quimio-radioterapia concomitante, y el principal efecto adverso, obviamente, pues fue la neumonía. Todavía, obviamente, no podemos hacer un análisis de neumonitis postradiación, porque el tipo de análisis requerimos más tiempo, pues, para que el paciente pueda desarrollar toxicidad crónica en neumonitis.
Conclusión, pues sobrevida libre de progresión significativamente mejor con durvalumab y a raíz de este estudio pues se colocó como categoría 1 en las guías de la NCCN como un tratamiento de consolidación después del tratamiento radical de quimio-radioterapia concomitante. De ahí la importancia que este tipo de pacientes, si es que llegan, repito, porque es muy raro bueno, al menos en mi centro y en nuestra práctica profesional, encontrar pacientes con estas etapas clínicas en donde tengan esos estados funcionales y en donde podamos llevarlos a este tipo de tratamientos. Brevemente, ya para terminar, un poco de generalidades de radioterapia. Repito, lo que estamos haciendo nosotros, pues otorgamos dosis de 60 a 70 grays dependiendo de las restricciones y de las técnicas de tratamiento. Se utiliza un fraccionamiento convencional, esto no ha cambiado mucho, 2 grays por fracción, sin beneficio en la actualidad de escalamiento de dosis, y esto se ha corroborado en estudios, más de 74 grays, lo único que producimos es toxicidad, sin incremento de las variables oncológicas, técnica mínima de tratamiento 3D, preferentemente técnicas como IMRT, radioterapia de intensidad modulada, o técnicas más dinámicas, conformadas y precisas, VMAT, que es lo que, repito, nosotros hacemos en mi centro para minimizar la toxicidad, no solo en patología torácica, sino en otro tipo de patologías como cabeza y cuello y en algunos pacientes de tratamientos ginecológicos que después van a braquiterapia. Y en centros donde se encuentre con la tecnología hay que utilizar las técnicas de rastreo tumoral o las técnicas de control respiratorio. La SBRT no se encuentra extendida, al menos en nuestro país, pero es otra opción de tratamiento, no tanto en el cáncer de pulmón etapa clínica 3 no resecable, sino más bien en etapas 1 o 2 muy localizadas que no puedan ser resecados por comorbilidades o porque sea una contraindicación del cirujano o inherente al paciente. Se puede utilizar la SBRT, no voy a ahondar mucho en esto. Se utiliza en ganglios negativos, obviamente, porque los campos de tratamiento deben ser más pequeños y nosotros con técnicas como VMAT pues tenemos que irradiar las cadenas ganglionares en estos pacientes. La SBRT utiliza dosis ablativas, es un hipofraccionamiento extremo donde se necesita una alta precisión para poder otorgar este tratamiento. Son pocos los centros que realizan estas técnicas, al menos en nuestro país. Sin embargo, bueno, hay centros de referencia oncológicos en Europa, en Estados Unidos, en donde se pueden realizar de manera rutinaria, donde tienen todas las opciones de radioterapia para poder ingresar a los pacientes. Conclusiones, la radioterapia un papel fundamental, como empezaba, en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas en todas las etapas clínicas, etapas tempranas en pacientes no candidatos a cirugía, las etapas localmente avanzadas no resecables y en la enfermedad metastásica como tratamiento paliativo. La quimio-radioterapia concomitante, categoría 1, eso no ha cambiado y pues va a seguir así yo creo por mucho tiempo. Y lo que sí ha cambiado es que se ha incluido esta parte de la inmunoterapia como un tratamiento secuencial con los datos y las variables oncológicas que ya vimos en el tratamiento de consolidación. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.